Buenos días, hermanos. Me doy cuenta que parece que estamos en una escasez de señoritas. ¿Cuántos solteros hay aquí en la iglesia en esta mañana? ¿Puede levantar la mano? Nada más quiero tener una... Ya están... No quiere levantar la mano. Bueno, mire, si les interesa, en Patate hay una mujer, es buena, es una cristiana excelente, fiel, ella no falta a un culto, es una mujer de altura, vive ahí en la montaña arriba, tiene dinero, tiene propiedades. Yo creo que no va a tener problemas a futuro porque casi no oye nada. Tiene 80 años. Si de pronto les interesa, pues estrechamos más los lazos familiares. Y ya tienen donde ir a pasar las vacaciones de fin de semana el resto de la familia. Hermanos, para mí es un gozo, es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Considero que es también mi casa, mi familia. Y como decía el pastor Galito, ya son algunos años que estamos caminando juntos. Y déjeme decirle algo. Creo que fue a los, más o menos hace unos 18 años, 19 años. Teníamos los cultos en la parte de abajo. No sé si algunos, si todavía queda gente de esa leva. Pero nos reuníamos acá abajito en la iglesia y yo recuerdo estaba con mi familia en la parte derecha y vino un predicador de los Estados Unidos y predicó un precioso mensaje. A la final, pues, el pastor hizo un llamado y yo estaba luchando, hermanos, con el llamamiento. Les comparto esto porque me preguntaron ayer nomás, pastor, ¿y cómo fue su lucha y su llamamiento y todo ese tipo de cosas? Y estaba ahí luchando por algún tiempo, hermanos. Y cuando el pastor hizo el llamado a pasar adelante quienes quieren servir al Señor, yo estaba pero mirando si alguien más quiere, si alguien más daba ese paso. Y sabe que ninguno daba ese paso de fe. Así es que yo dije, ya ni modo. Y me vine, estaba en la parte de acasito, temblando, hermanos, anhelando servir al Señor. Y sabe que fue el inicio del ministerio en el cual el Señor me había llamado a hacer. Poco tiempo más tarde, por la gracia de Dios, me llamaron a ayudar ahí en Patate, hermanos, y ahí estamos. Ahí estamos trabajando ya oficialmente 18 años allí en Patate. Creo que el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido generoso conmigo y doy gracias a Dios también porque hay personas que están orando. Me ha dado gusto saludar a los amigos de antes. Me da gusto sobre todo porque permanecen fieles. Y hermanos, esa es una característica del cristiano, la fidelidad al Señor. Si eres fiel al Señor, vas a ser fiel a la iglesia, al pastor, a las cosas santas. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 7. Jueces capítulo 7. Precioso, hermanos, estar en familia, adorando al Señor. Y también gozando y siendo parte de los cantos reverentes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué precioso es cantar y saber que Él viene otra vez, como hemos cantado, Él viene, pero no viene por todos, Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo, Él viene por los fieles. Y un día estaremos allí en gloria. Tristemente, hermanos, la palabra de Dios dice que son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan. Y a través de la historia del cristianismo, de la cristiandad, podemos ver, hermanos, que las grandes cosas se hicieron con un pequeño grupo de personas, un grupo reducido de personas.
Fueron aquellos que hicieron grandes cosas. Jueces capítulo 7 y versículo 7. Yo espero, hermanos, que cada uno de ustedes, aquellos que ya son cristianos de mucho tiempo, hayan venido preparados a la casa del Señor. Y cuando les digo preparados es que usted, mire, apenas abre sus ojos, usted tiene que ponerlos en la palabra de Dios en la mañana. No quiera usted recibir bendición si nada más se levantó al apuro y lo hizo todo. Es bueno, hermanos, que nuestra vida privada, aquella que nosotros no más conocemos, esté bien ordenada. Yo anhelo, siempre les animo yo espero que sus camas quedaron bien ordenadas, bien tendidas, los platos del desayuno en su lugar, todo en orden, hermanos. Porque ¿sabe qué? Eso refleja el orden que tiene usted adentro. Así es que yo anhelo que haya venido leyendo la palabra de Dios, orándole al Señor. Padre, háblame, bendíceme. Seguro que tienes algo para mí. Y de hecho, hermanos, hasta este momento, personalmente he sido grandemente bendecido. Me gozo en el Señor. Me gozo de ser cristiano. Me gozo de servirle al Señor. Yo espero que ustedes también tengan ese anhelo. Hermanos, la palabra de Dios habla desde el capítulo 6 en el libro de Jueces acerca de un hombre pequeño, no muy conocido, y que por la gracia de Dios les llamó a hacer grandes cosas. Y ese es un problema que tenemos ahora en todos los niveles. No somos desafiados a hacer grandes cosas. El estudiante hoy no es desafiado a hacer grandes cosas. Nada más va a tratar de aprobar un año más, quizá de obtener un título más. Pero no estamos siendo desafiados a hacer grandes cosas. Aquellos que entran al matrimonio, las parejas jóvenes, quizá no están siendo lo suficientemente animados a hacer grandes cosas. Y la más grande cosa que pueden hacer para ellos, para su familia, es enseñarles a sus hijos a caminar de la mano del Señor en fidelidad. Eso es algo que va a tener un impacto en la eternidad. Este hombre, hermanos, por causa del cautiverio, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era un pueblo rebelde, era un pueblo contradictor. No les faltaba nada, tenían todo de parte de Él, pero eran rebeldes, eran altivos, eran arrogantes. Y el Señor tenía que castigarles con el cautiverio. Eso se ha repetido a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y poniendo un paralelo con nuestro tiempo, hermanos, pasa igual con nosotros. Porque aunque somos pueblo de Dios, todavía vivimos en rebeldía. Todavía necesitamos ser empujados. Todavía nos sale del corazón el servicio, la fidelidad, la generosidad, el dar con liberalidad. Y muchas veces el Señor tiene que ponernos en cautiverio para que levantemos los ojos al cielo. Así vivía este hombre joven. Vivían escondidos ahí en el desierto de Madián, temeroso de que vinieran los enemigos a quitarles sus cosas, a quitarles el sustento, el pan de cada día. Ahí está, y se desarrolla nuestra historia cuando Dios, que sí tiene sentido del humor, un día se le acercó y le dijo: varón esforzado y valiente. Y le encargó, le dio una gran comisión, le entregó en sus manos una tremenda obra. ¿Cuál era esa obra, hermanos? Liberar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Los madianitas personificaron en su tiempo lo más terrible, hermanos. Eran unos terroristas, eran unos malvados. Venían con sus camellos, venían con sus ejércitos por miles de miles. Robaban las cosas, a lo mejor violaban a las mujeres, dañaban los sembríos. Eran terribles, hermanos. Era una tribu nómada de invasores. Ellos vivían a costilla del trabajo de los demás. Ponían sus tiendas y llenaban la tierra y hacían daño. Salvajes, destruidores. Esos eran, hermanos, los madianitas. Y de esa forma entraron allí a
vencer, a destruir al pueblo de Dios. Antes de ir a nuestra cita de la mañana, quiero nada más leerle en el capítulo 6, versículo del 1 al 2, para que tenga una idea. ¿Por qué es que se dio este tipo de juicio contra ellos? Dice en Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2, los hijos de Israel, miren hermanos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Está hablando de los hijos de Dios, el pueblo de Dios, del pueblo escogido. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Allí vivieron, allí estaban. Ahí se desarrolla, hermanos, nuestra historia. Vamos por favor al capítulo 7 y versículo 7. Ya estamos ahí, hermanos. Voy a rogarles por última vez, tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Les animo a que podamos leer juntos, respetando la puntuación y en voz alta. Capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Juntos. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vamos a orar. Amantísimo Señor, Padre Celestial, Dios de gloria, Dios de poder, Padre de misericordia. A ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Y Padre, en esta mañana te ruego humildemente que puedas ocupar mi humilde vida, Padre, para ser de bendición para alguien en esta mañana. Señor, y que no sea mi pensamiento humano, que sea tu palabra, la que penetre en cada corazón y háblanos, Padre, porque te necesitamos. Señor, y ayúdanos a que pueda quedar sellado en nuestros corazones aquellas verdades que nos transforman, que nos desafían a hacer cosas grandes. Bendice, Señor, tu iglesia aquí en Pinjo. Bendice cada familia, cada hogar, Señor amado. Te ruego que te manifiestes en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas veces vivimos limitados por lo que no tenemos y nos quejamos y nos renegamos y ponemos la mirada a lo mejor en el vecino, en otras personas que aún no son creyentes, pero pensamos que Dios los bendice grandemente. Y cuando Dios nos llama a ser parte de un servicio, pues ponemos todo tipo de pretextos. Este hombre, cuando Dios le estaba llamando a libertar a su pueblo, él le dijo: ¿cómo puedo salvar a Israel si mi familia es pobre? Yo soy el menor de ellos. Y el Señor le responde: yo estaré contigo y yo derrotaré a los madianitas. Hermanos, debemos entender que la batalla es del Señor. Amén, hermanos. Mire, cualesquiera batalla que nosotros enfrentemos es del Señor, no es nuestra. No están nuestras fuerzas. ¿Cuántas mujeres, pastor, ya no puedo con mi marido? ¿Son cuántos años? Ya no le soporto, no le puedo cambiar. Es que no le va a cambiar nunca, porque no es su tarea, es trabajo del Señor. ¿Qué hago con mis hijos? Ya no sé qué hacer, ya les digo que hagan lo que quieran. El peor error que un padre puede decir a sus hijos es: haz lo que te dé la gana. El peor de los errores. Porque no hemos entendido, hermanos, que la batalla es del Señor. Tenía un tremendo ejército, hermanos, Gedeón. 32,000 soldados. No era tan grande como los demás, eran cientos de miles. Pero él se fue a la batalla con estos 32,000 guerreros. Sin embargo, para que la gloria no sea de los hombres, el Señor empieza a cernir
a los guerreros. El Señor empieza a cernir a los valientes. Porque, hermanos, para hacer la obra de Dios se necesita hombres valientes. Se necesita hombres comprometidos. Hombres que utilicen la verdad como la luz para guiar a los perdidos hacia Él. Hombres valientes. Y le está dando instrucciones y le dice: mira, Gedeón, habla con todos y diles que si alguno de ellos tiene miedo, que se regresen nomás, que se vayan a su casa. 22,000 de ellos se fueron a su casa. Y quedó un pequeño ejército de 10,000 hombres con Gedeón. Todavía el Señor dice: son demasiados. Mira, vamos a hacer otra pruebita más y llévales. Van a llegar ahí a un río grande. Y todos los que se arrodillen y metan su rostro en el agua, pues vas a ver cómo reaccionan. Pero aquellos que se arrodillen, aquellos que metan su cabeza, los vas a dejar de lado. Pero aquellos soldados que beban el agua con sus manos, esos van a ser los elegidos. Y nosotros podemos ver ahí en el relato, hermanos, que de los 32,000 guerreros, la mayoría de ellos fueron rechazados y se quedó con un pequeño ejército de 300 hombres. Eran 300 hombres que iban a libertar a Israel, que iban a destruir el campamento enemigo. ¿Qué ejército tan extraño era este, hermanos? Se les dio una trompeta, se les dio un cántaro y una tea, dice la palabra de Dios. Hermanos, ellos no eran hombres tan de guerra como los demás, pero tenían al comandante en jefe caminando con ellos. ¡Qué ejército tan disparejo! Pero el Señor estaba con ellos, hermanos. Humanamente era una tarea imposible. Humanamente no podían hacerlo, pero Dios estaba con ellos. Dividió, dice la Escritura, a estos 300 hombres en 3 grupos. Los llevó, hermanos, pusieron las lámparas y al grito de Gedeón quebraron los cántaros y salieron a conquistar al enemigo. El enemigo ciertamente que no estaba en guardia, eran demasiados, estaban muy confiados. Y bajaron ellos, hermanos, gritando por la espada de Jehová y de Gedeón. Y dice la Biblia que el Señor puso la espada de cada uno de ellos contra ellos mismos y se destruyeron mutuamente y huyeron con terror. Les cortaron la cabeza, trajeron la cabeza de los principales a Gedeón y le dijeron: mira, Dios ha entregado en nuestras manos a los príncipes de Madián. Tremenda victoria que tuvo el pueblo de Israel en esa batalla. Quiero, hermanos, compartir con ustedes algo que pueda ser de beneficio para sus vidas. No necesariamente se hace mucho con mucho. En la matemática de Dios, hermanos, menos es más. De la manera como el Señor piensa. De tal forma que vamos a hablar de un pequeño grupo, de un remanente. Todo esto se da, hermanos, a través de la historia. En Isaías capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hermanos, Dios usa un grupo pequeño de gente comprometida, personas que resplandezcan la luz del Evangelio. En un mundo pecaminoso, en un mundo lleno de tinieblas, Dios quiere ocupar este grupo pequeño, este remanente. Siempre hay, hermanos, un grupo pequeño. Mira, en el colegio, en la universidad, hay un grupo pequeño de aquellos que verdaderamente quieren estudiar, que quieren salir adelante. En la iglesia, no todos tienen ese compromiso, ese amor, esa pasión. Es un grupo pequeño siempre los que están trabajando.
Es un grupo pequeño aquellos que vienen a ganar almas. Es un grupo pequeño aquellos que están orando desesperadamente. No son las multitudes. No son las multitudes. Romanos capítulo 9 versículo 27 dice: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente, un grupo pequeño, será salvo. Hermanos, aunque la tierra va a ser juzgada, va a ser destruida, y aunque las naciones estén desesperadas ahora en este mundo cambiante en donde por medio de leyes se quiere cambiar el plan y el propósito de Dios, en donde la maldad abunda, en donde se ha perdido el decoro, la decencia, ya no hay vergüenza para manifestarse a favor de lo inmoral, Dios siempre tiene un grupo fiel de personas, aquellos que han sido limpiados, aquellos que han sido renovados y se convierten ciertamente en el fundamento de una nueva sociedad, una sociedad con esperanza. Que sean parte de un gobierno que tema al Señor, que les sirva. Es un grupo pequeño siempre, hermanos. Miren, en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 22, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Será el remanente de los elegidos que detiene la destrucción de toda la raza humana. Un grupo pequeño, hermanos. 300 hombres derrotando a miles. De los 120 discípulos que el Señor tenía, de los muchos que tenía, ¿cuántos se alejaron cuando el Señor les demandaba que hicieran la voluntad del Padre? Dura es tu palabra. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede aguantar? Y se fueron. Y quedaron un grupo de ¿cuántos, hermanos? 12. ¿Y ustedes quieren irse? ¿Y a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. 12 hermanos, un grupo pequeño. Un grupo pequeño que el Señor llamó. Y mire lo que ha causado este pequeño grupo. Que el Evangelio llegue hasta nosotros. El Señor siempre está ocupando grupos pequeños, comprometidos. En los días del gran diluvio, 120 años pasó este hombre piadoso predicando el Evangelio, no solamente con palabras, pero también con buen testimonio, él y su familia. Qué importante, hermanos, que seamos nosotros luz también en casa. A veces somos luz afuera y en la casa somos tinieblas, y en la casa nos conocen bien. Qué desafío para un padre enseñar el temor a Dios en la familia. Tener buen testimonio juntos, toda la familia. Hermanos, es menester y es mi anhelo, es mi ruego, mi oración allí en la iglesia en Patate. Les animo siempre, las familias deben estar juntas. Vengan juntos, hermanos, a la iglesia. Vengan en la mañana, vengan en la noche, vengan juntos. Familia que asiste a la iglesia unida, que ora unido, permanecen, hermanos. El Señor les va a dar la gracia de salir adelante en las dificultades. Tristemente, ahora tenemos lo que yo llamo, hermano, mujeres viudas de esposos vivos. Son vivísimos. Pero ellas tienen que estar en la casa haciendo todo el trabajo, manteniendo a los hijos, cuidándoles a ellos. Tienen que ser maestras, tienen que ser chofer, tienen que ser el líder espiritual en la casa. Por causa de hombres flojos, pusilánimes, débiles, cobardes, que huyen. Y viven una viudez con esposos vivos. Qué triste, hermanos. Qué triste. Noé y su familia predicando la palabra de Dios. Un pequeño grupo, mire, de toda la humanidad de su tiempo. En el tiempo del profeta Elías, 7,000 personas quedaron, aquellos que le servían al Señor. En Hechos capítulo 1, versículo 5, vemos un pequeño remanente, 120 personas que estaban recibiendo el mensaje de Dios para después manifestarle al mundo. Y hermanos, así ha sido continuamente a través de toda la historia.
Cuando los hipercalvinistas se levantaron, hermanos, siglos atrás, y decían, no, pues si Dios va a salvarlos, lo van a hacer conmigo o sin mí, entonces no es mi responsabilidad. Y se levantó un hombre, un bautista, hermano, William Carey, el padre de las misiones modernas, un hombre, y causó tremendo impacto, tremenda diferencia. Más recientemente, jóvenes universitarios, con amor para el Señor y la obra de Él, se reunían a orar y decidieron allí en los Estados Unidos venir a nuestro país como misioneros, alcanzar a nuestros guaraníes, y llegaron. Ellos estaban destinados, hermanos, a hacer cosas grandes. Entendieron el propósito de su vida. Ciertamente, hermanos, mire, se ha dicho que en la vida de cada persona hay dos momentos súper importantes. El un momento es cuando la persona nace, y el otro momento importante es cuando entiende para qué ha nacido. Porque hay personas todavía que no han entendido para qué han nacido, cuál es su propósito en la vida. Hermanos, y eso es algo que nosotros tenemos que descubrir. La palabra de Dios nos hace ver, hermanos, que siempre Él va a utilizar a un grupo pequeño, consagrado al Señor, comprometido con propagar el Evangelio a todo el mundo pagano, a todas las naciones. Mire, hermano, en nuestra iglesia somos un grupo pequeño. Somos un grupo pequeño relativamente. Pero hay aquellos que fielmente vienen, ganan almas. Con ellos trabajamos, con ellos hacemos las mingas. Apoyamos a algún pastor que a veces está desanimado. Suelo llevar un grupo de 25, 30 personas y los caemos por allí y llenamos la iglesia y el pastor se queda tan contento. Ahí siempre hay un pequeño remanente, hermanos. No son las masas de personas los que hacen grandes cosas, porque lamentablemente están esperando que otros hagan, hermano. Yo veo aquí un suficiente grupo de gente que a lo mejor de Ambato nos llega, no sé la proporción de los 500,000 habitantes o más. Es un grupo pequeño de personas que están buscando al Señor, que no están en el estadio, que no están en la cama, que no están en la cantina, están en la casa del Señor. Es un remanente, es un grupo pequeño, hermanos, y gracias a Dios por ello. Debemos tener ese corazón, esa pasión para avanzar, para que la palabra de Dios corra y crezca y arrebatar del fuego del infierno a un montón de personas, hermanos. Un grupo pequeño. En el pueblito donde nosotros trabajamos, constantemente, hermanos, de verdad, y es que se están muriendo los que nunca se han muerto, hermanos. No hay día que no toquen las campanas, es pueblito. Tocan las campanas de allí, están los parlantes ahí diciendo, hermano, eso me rompe el corazón. Y dan el nombre de la señora, dice la señora María Cando, que en paz descanse y que Dios goce. Hermano, la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Y si partieron de este mundo sin Cristo, no van a gozar de Dios. Van a sufrir por toda la eternidad en un lago que está ahí ardiendo con fuego y azufre, hermanos. Mire, esa es la situación. Y nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios. No, es que somos pobres, es que no tengo transporte. Es que pobrecito, yo apenas puedo caminar, ya soy viejito. ¿Y por qué no sirvió cuando era joven, pues? Hay personas que, no, pastor, mire, apenas me jubilo y vengo al grupo de ganadores de almas. Ya, mire, apenas mis hijos se casen y se vayan, voy a servir al Señor. Vienen los nietos. Es que, mire, estoy a cargo de los nietos. Se van los, mire, ahora estoy a cargo de mi papá enfermo, de mi mamá. ¿Cuándo va a servir al Señor? El Señor quiere gente fiel, hermanos. La palabra de Dios enseña cuáles aquellos que no son calificados para ser de ese remanente. Mire, entonces Jehová, Jueces 7:7, dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase. Miren, hermanos, qué locura. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar.
Hermanos, es una locura. ¿Cómo voy? Yo quiero más, yo quiero sumar, no restar. Pero ¿de qué sirve, hermanos? Gente temerosa, gente que no quieren hacer la obra de Dios. A lo mejor ustedes, como yo, conocemos gente miedosa, hermano. Gente que más bien se ponen como tropiezo para los demás, que son llamados a ser un buen cristiano. Gente que desanima. Personas que tienen miedo de sacrificar algo. Gente miedosa, hermanos. Tienen miedo del futuro. La ansiedad, la depresión les ha consumido. No tienen esperanza. Esas personas no pueden ser parte de aquel grupo por el cual el Señor viene, como cantamos. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios. En 2 Corintios, en el último capítulo, dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si permanecemos en la fe. Hermanos, la fe no se hereda, no se hereda, es un regalo de Dios. Mire, nada más para ponerle un símil a todo esto. En Lucas capítulo 14, versículo 18, se narra la historia de una parábola acerca de la gran cena. Y ahí vemos cómo el miedo, hermanos, porque somos campeones para poner pretextos, les impide acudir al llamamiento del Señor. En Lucas capítulo 14, versículo 18, ahí nosotros podemos ver, dice que cuando el Señor les llamó a la gran cena, a la gran cena, cada uno de ellos empezaron a excusarse. Miren, parece que estamos hablando de nuestros tiempos. El primero dijo que él había comprado un pedazo de tierra y que tenía que ir a verla. Eso es una locura, hermanos, porque ninguno compra un terreno si antes no lo ha visto. Él ya conocía eso. Pero lo que este hombre quería era tiempo libre para sí mismo. Él no quería estar involucrado. Es el tipo de personas que tienen miedo de pasar tiempo en la iglesia. No les gusta la iglesia. Él quiere tiempo para sí mismo. Hermanos, en la iglesia, en el pueblo de Dios, yo he conocido verdaderos amigos dentro del pueblo de Dios, no afuera, hermanos. Aquellos que te llevan a alzar el codo, que te están enseñando cosas que no convienen, no son tus amigos. En la iglesia tienes amigos que te ayudan, que te fortalecen, que te llaman la atención, te dicen no está bien lo que haces. Mira, en la iglesia tenemos amigos, hermanos. ¿Por qué no amar la iglesia? ¿Por qué no amar la obra? Pero este tipo de personas, está mostrando a este tipo de personas que tienen miedo de pasar en la iglesia. El segundo hombre, capítulo 14, 19 de Lucas, él dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarles, te ruego que me excuses. No, pues está interfiriendo este llamamiento con mi carrera de agricultor. ¿Cómo lo voy a hacer? Me va a costar dinero. Este tipo de personas no pueden ser parte de aquel grupo, de aquel remanente por el cual Dios viene. El tercer hombre dice: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. No puedo ir. Son aquellas personas que dicen: no, pues yo necesito pasar tiempo con mi familia y con mis amigos. Y dejan de lado las cosas del Señor. Ojo, hermanos, no estoy diciendo que descuide su familia. No estoy diciendo eso. Después del Señor, la familia es lo más importante que usted tiene. Pero la palabra de Dios también nos dice que aquel que no aborrece padre y madre, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo. Lamentablemente algunos tratan de esconder su egoísmo, refugiándose en la familia. Un día domingo, después de la iglesia, salimos de Patate y teníamos un grupo de extranjeros que nos visitaron. Y salimos después de almorzar y nos fuimos les gusta Baños, yo no sé qué encuentran allí, pero bueno, les gusta y fuimos allá. Y caminando por las calles le encontré a un hermano con su familia. Y le dije: hermano, ¿no le vi en la iglesia esta mañana? Ah, no, pastor, es que mire, desde hace años que les he ofrecido a ellos tener un tiempo de familia. Así es que estoy en mi tiempo de familia. Hermano, y eso no es así.
¿Por qué no traer a la familia a la casa del Señor y después salir? ¿Por qué no hacer lo más importante, hermanos? Sino que vivimos con la tiranía de lo urgente, hermanos. Y voy a leerle porque, no sé, alguien me está mirando un poquito. Entonces yo quiero decirle que está en la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Hermanos, tengo 6 minutos, estoy apenas en la mitad y voy a tratar de poner junto todo. Dice la palabra de Dios: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Miren, hermanos, Dios necesita valientes, no miedosos, no pusilánimes, hermanos. Qué interesante es ver que en la palabra de Dios, en Deuteronomio, habla acerca de los requisitos para la guerra. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Yo voy a leerle. La instrucción es que hay que decirles al pueblo, los oficiales dirán al pueblo lo siguiente, escuche, dice así: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Pusilánime, miedoso. Hermanos, esto se aplica a la iglesia. ¿Cuánta gente hay miedosa? Se acobardan, egoístas, no tienen tiempo para el Señor. La palabra de Dios dice que ellos han entrado encubiertamente, hermanos, en Judas en el versículo 4. Tienen miedo de las cosas de Dios, se asustan, son egoístas. Cuando estamos predicando el Evangelio, estamos ganando almas en Pelileo, en las comunidades alrededor, o estamos en baños ayudando. Hermanos, la gente allá es bien grosera. Allá le insultan y le lanzan los perros y todo. Pero seguimos adelante, hermanos. No es a nosotros. Estamos haciendo lo que Dios nos manda, la batalla del Señor. Esa sangre no estará sobre nuestras cabezas. Pero debemos cuidarnos, hermanos, de no ser de aquellos que desaniman, sino de aquellos que animan. Pero tanto que salen a ganar, ¿y en dónde está la gente? Tanto, ¿y en dónde está la gente? Nosotros no sabemos, yo no sé. Como tampoco sé lo que pasa cuando uno ha plantado una semillita allí en la tierra. Yo no sé lo que pasa debajo de la tierra, pero Dios sí sabe. Y dice que a su tiempo germinará y empezará a dar fruto. Y será grande y será de bendición. Y seguirá saliendo semillas y se seguirá reproduciendo. Eso es lo que yo sé. Yo no sé cuándo. Mi tarea es hacerlo. Hermanos, no pongamos nosotros pretextos, no pongamos excusas. Es que yo no puedo, es que soy muy joven, es que soy muy viejo, es que estoy muy gordo, no puedo caminar, no, es que estoy muy flaco, no tengo ánimo, es que no tengo dinero, y todo tipo de pretexto, hermano. Dios necesita gente valiente. ¿Quiénes van a ser, hermanos, aquellos que tienen la calificación para ser parte de ese remanente? Hermanos, porque no hay cosa más triste en la vida de un cristiano que asista domingo tras domingo, pero nada más lo haga de una manera religiosa. No hay pasión, no hay devoción, no hay nada. Qué triste vida, hermano, qué triste vida. ¿Quiénes son aquellos que serán parte de ese remanente, hermanos? Aquellos que no tienen miedo de ser los discípulos. La palabra de Dios dice que se nos ha llamado a sufrir por el Evangelio, no solamente a predicar, sino a sufrir por el Evangelio, hermano. De acuerdo como les decía, hermanos, Dios trabaja con un grupo pequeño. Eso no quiere decir que debemos limitarnos, hermanos. Cuando hablo de un grupo pequeño, mire, el cristianismo es un grupo pequeño en todo el mundo. Los musulmanes suman millones de personas, más que los católicos romanos. Pero es un grupo siempre pequeño, hermano. Y a ese grupo, a esos comprometidos, Dios les está llamando. No huya, hermano, por tener un horario difícil. No corra a buscar el consejo de alguien que le hable suavemente cuando su pastor le está reprendiendo. No huya hacia otra iglesia, hacia otro pastor. No sea cobarde.
No quiera convertir en libertinaje la gracia de Dios. Escuche y fájese los pantalones y quédese. Triste, hermanos, que en muchas iglesias ya no se predica del pecado, ya no se habla del infierno. No, a la gente nada más tienen que tratarle bien bonito porque si no se va. Hermanos, el Señor va a tener siempre su remanente. El Señor va a tener siempre aquellos que le están sirviendo con fidelidad. Con 300 hombres, con estos salvaré a mi pueblo, dijo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque los otros se fueron, estaban cansados, estaban acalorados y se metieron en el río. Pero aquellos, los demás, los 300, tomaron el agua con sus manos y estaban vigilantes, estaban mirando. Ellos ya en su corazón, ya estaban en la batalla, ya querían estar ahí venciendo, hermanos. Estaban vigilantes. Y eso es algo que nos falta ahora, hermanos, estar vigilantes. La palabra de Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso necesitamos, hermanos, hombres que estén vigilantes. Yo quiero preguntarle a usted, padre, ¿es vigilante con su familia? ¿Está vigilante con sus hijos? ¿Qué hacen ellos? De sus amistades, de lo que miran en la televisión, de lo que escuchan ahí en sus aparatos electrónicos. ¿Sabe usted? ¿Está vigilante de ellos? ¿Está vigilante de sus hijas? ¿Está vigilante de su esposa? Hermanos, hay hombres que tienen más cuidado de su carro que de su mujer. No están vigilantes. Dios quiere, hermano, hombres vigilantes, hombres valientes, para que hagan grandes cosas. Estaba visitando a mi hija el mes pasado. Tuvimos la oportunidad de quedarnos un buen tiempo allí, en Montgomery. Y algo que me encantó, hermanos, es visitar el museo de la ciudad. Y en el museo de la ciudad uno puede conocer la historia de los Estados Unidos, la esclavitud, la guerra civil y todo eso. Y vi algo que de verdad me puso a pensar, que siempre necesitamos ser desafiados a hacer cosas grandes. En ese tiempo, hermanos, estaba en los Estados Unidos en su famosa guerra civil. Cada día hombres morían. Cada día el presidente de la nación, el señor Abraham Lincoln, quien fue el 16º presidente de los Estados Unidos, él tenía sobre sus hombros la tarea de animar a su gente, y él sufría y estaba triste por lo que estaba pasando a su propio país, a su propia gente. Y él andaba en un tiempo de depresión, de ansiedad. Los días pasaba deprimido y en las noches no podía dormir. Él era el llamado a guiar a su nación. Pero un domingo en la tarde él salió y se fue a la iglesia. Él asistía a la Iglesia Nacional Presbiteriana allí en los Estados Unidos. Y dice los cronistas que el hombre entró, el presidente, ahí podían caminar, no es como ahora, no pueden ni tocarle al presidente, pero ahí caminaban como una persona común y corriente. Y se sentó el hombre y escuchó el mensaje. Escuchó con muchísima atención el mensaje, todo el tiempo. Y al final, cuando la gente salió, él seguía sentado. Dice que un hombre de edad se acercó a él y le dijo: señor Lincoln, ¿qué le ha parecido el mensaje? Él le dijo: mire, el pastor predicó bien, estuvo bien preparado, él fue sincero, fue claro. Pero entonces, señor Lincoln, ¿qué le pareció el mensaje? ¿Fue un buen mensaje? No entiendo. ¿Por qué? Porque el predicador no pidió que hiciéramos cosas grandes. Hermanos, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Que nos animen a hacer cosas grandes. ¿Por qué no empezar siendo un mejor cristiano?
No podemos hacer cosas grandes, hermanos, si primero no tomamos atención y no vigilamos las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. ¿Para qué ha sido usted llamado? Quiero animarle en esta mañana, hermano. Póngase a cuentas con el Señor. El Señor no le llamó a pasar el tiempo. El Señor no le llamó nada más a tener comunión, compañerismo, no. Necesitamos hacer cosas grandes. Y si tiene miedo, mejor váyase a su casa. Porque la vida cristiana, hermanos, es para los valientes. Aquellos que están vigilantes, aquellos que están dispuestos, aquellos saben que hay un precio grande que pagar, pero bien vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Y en su gracia, hace más de 2000 años, fue llevado a una horrenda cruz, a un calvario. Fue destruido, fue golpeado, fue azotado. Y lo hizo por amor a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La palabra de Dios dice que así como Él murió y entregó su vida por nosotros, así nosotros debemos entregar nuestras vidas para Él. Porque ciertamente fácil es morir por Cristo, pero qué difícil es vivir para Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Tenga la bondad de inclinar su rostro, por favor. Cierre sus ojos por un momento. No mira a nadie, mire, tenga un tiempo con el Señor. A lo mejor usted tiene que arreglar cuentas con Él. A lo mejor el talento, los dones, los bienes que Él le ha dado no han sido bien ocupados. Hemos sido llamados a hacer cosas grandes y Dios le está llamando en esta mañana a hacer cosas grandes.